Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, muy buenos días, muy buenas tardes, amados amigos, estimados amigos y hermanos en Cristo. Espero que se encuentren muy bien y espero que Dios les haya estado bendiciendo a lo largo de esta semana que pasó, ¿verdad? Como siempre sabemos muy bien que Dios es bueno y que su misericordia es para siempre y que el Señor siempre tiene infinita compasión y misericordia con cada uno de nosotros. Y bueno, en este día vamos a estar, como es de costumbre, hoy domingo, compartiendo una enseñanza bíblica. De antemano una disculpa, por favor. En este día empezamos un poquito más tarde, debido a que tuvimos unos problemas, pues no tanto técnicos, pero sí de importancia, ¿verdad? En este día, bueno, tenía yo algunas anotaciones y archivos para la investigación de esta enseñanza. No sé si usted lo sepa, pero a mí me gusta investigar, ¿verdad? Por muy breve, muy breve que sea la enseñanza bíblica, siempre me gusta hacer una investigación. Me gusta hacer una investigación, ¿verdad? Y bueno, pues en esta ocasión tenía yo mis archivos de la investigación que había estado haciendo a lo largo de algunos días, pero desafortunadamente algo pasó, ¿verdad? Algo pasó como siempre, el diablo metiendo la cola y en mi otra computadora se trabó y tuve que empezar de nuevo en otro dispositivo. Pero bueno, ya estamos aquí en este día. Muy bienvenidos a todos aquellos amigos y hermanos que nos están viendo y nos estarán viendo. En este día vamos a estar hablando acerca de una enseñanza que lleva por título Manteniendo el control. Manteniendo el control. Mire, a lo largo de mi vida de fe, de mi vida cristiana, una de las cosas que he aprendido es que para el cristiano es de suma importancia que pueda tener el control de su vida, que pueda mantener el control de su vida, de su relación con Dios, ¿verdad? De su forma de vivir, porque si no, de lo contrario, su vida se volverá un caos. Y mire, aparte de eso, sabemos que el Señor Jesucristo hizo grandes cosas, grandes maravillas, ¿verdad? Ha hecho grandes maravillas. Y una de las más importantes fue precisamente, como dice Primera de Timoteo capítulo 2, verso 6, donde dice, Él dio su vida para comprarle la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. La verdad de las cosas es que nuestro Señor Jesucristo hizo absolutamente todo lo posible y hasta lo imposible para poder salvarnos, poder rescatarnos del pecado, ¿verdad? Y poder, sobre todo, ponernos en control de nuestras vidas. El Señor Jesús dio su vida en la cruz del Calvario. A veces cuando nosotros leemos que Jesús dio su vida en la cruz del Calvario, lo leemos así muy fácilmente, ¿verdad? Pero como no estuvimos ahí, no estuvimos en su lugar, verdaderamente nosotros no sabemos qué es lo que implica o qué es lo que implicó que Él haya dado su vida. Y obviamente, como dicen las Sagradas Escrituras en el capítulo 53 de Isaías, la verdad de las cosas es que al entregar su vida, el Hijo de Dios pagó un alto precio de dolor, de sufrimiento, de angustia y de muchas otras cosas horribles y terribles que debió haber sufrido en ese momento. Y precisamente por eso nosotros lo alabamos, nosotros lo adoramos. Es un mandamiento de parte de Dios que adoremos también al Hijo de Dios, sí, claro que sí, pero aparte de eso nosotros, los cristianos, los que creemos en Él, los que confiamos en Él, los que lo amamos, lo alabamos y lo adoramos, precisamente por todas las grandezas, todas las maravillas, todo lo maravilloso que Él hizo en la cruz del Calvario, para poder salvarnos y rescatarnos del poder del pecado, de la condenación eterna, ¿verdad? Y de la inútil vida que llevábamos, la inútil vida de pecado que llevábamos en este mundo, perdón, antes de entregar nuestra vida a Cristo Jesús, al Señor Jesucristo. Y mire, cuando el Señor Jesús nos rescató del pecado, también Él hizo algo muy importante. No solamente nos salvó del pecado, no solamente nos rescató del pecado, sino que también nos puso en control de nuestras vidas, porque verdaderamente nuestra vida era una vida descontrolada, una vida totalmente dominada y controlada por el pecado. Estábamos ampliamente dominados y controlados por el pecado, ¿verdad? Y el Señor nos rescata, nos salva, nos restaura, pero también nos pone en control. Cuando el Señor Jesucristo nos salvó del pecado, ¿verdad? Fue algo muy parecido a lo que ocurre con una persona, por ejemplo, cuando cae en las drogas, cae en las adicciones.
pierde totalmente el control de su vida, de sus emociones, de sus actos, a veces hasta de su mente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las drogas lo pierden tanto mental como espiritualmente y hasta físicamente. Pero cuando una persona, por la gracia y la misericordia de Dios, tiene la oportunidad de escuchar el Evangelio, ¿verdad? El mensaje del Evangelio de la salvación por la fe en Cristo Jesús y en su sacrificio, y la persona decide entregar su vida a Cristo Jesús para perdón, salvación, vida eterna, sanidad, restauración, sucede lo mismo que cuando una persona, por ejemplo, que ha caído en el poder de las drogas, se mete a una terapia, decide entrar o lo meten por la fuerza a una terapia de rehabilitación para poder ser liberado, poder ser rehabilitado de las drogas, de las adicciones. Usted sabe, ¿verdad? Cuando una persona entra en una terapia de rehabilitación, bueno, pasa un tiempo desintoxicándose, pasa un tiempo renovando sus pensamientos, su mente, su cuerpo, ¿verdad? Se va perdiendo esa afición, esa inclinación, ¿verdad? A las drogas, a sentir esa emoción, ¿verdad? El pecado también, le voy a decir una cosa, el pecado, la verdad de las cosas, el pecado es sabroso, ¿verdad? Para aquellos que pecan en lo sexual, que pecan en lo verbal, ¿verdad? Diciendo mentiras, diciendo calumnias, sexualmente, robando cosas, la adrenalina que produce el pecado, la emoción que produce el pecado, la satisfacción que produce el pecado, verdaderamente es como una droga. Pero cuando el Señor Jesucristo se topa con nosotros y en su infinita misericordia nos llama a salir del pecado y de venir a sus pies para entregarle nuestra vida y que Él cambie nuestras vidas, ocurre exactamente lo mismo que cuando una persona es rehabilitada a través de una terapia. Y cuando eso sucede, ¿verdad? El Señor Jesucristo hace pues más que lo mismo, hace algo supremamente mejor, supremamente maravillosamente mejor que lo que puede hacer una terapia, porque una terapia de rehabilitación de las drogas, del alcohol o de cualquier adicción no tiene el mismo poder ni el alcance que tiene el Hijo de Dios, precisamente como Dios, como ser divino. Porque el Hijo de Dios, de acuerdo a lo que dicen las Sagradas Escrituras, y no tanto en el Nuevo, sino en el Antiguo Testamento principalmente, es Dios eterno, es de naturaleza eterna, divina y es consustancial con el Padre. Y mire, hay una historia que evoca muy bien lo que Jesús hizo en cada uno de los que hemos venido a sus pies, ¿verdad? Para rendirnos a Él, para ser sus siervos, sus discípulos, sus seguidores. Y esta es una historia muy famosa que se encuentra en los evangelios, en el Evangelio de Marcos específicamente, en el capítulo 5, que evoca lo que el Señor Jesucristo hizo con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y esta es una historia conocida como la historia del endemoniado gadareno, que ya en algunas ocasiones aquí hemos tocado, ¿verdad? Y que yo creo que usted la ha de haber leído ya los evangelios, y si no la ha leído, le recomiendo que la lea. Está en Marcos capítulo 5, versículo 1 en adelante hasta el 22, 23 aproximadamente. Pero hoy vamos a estar leyendo del versículo 1 al 20, porque habla de la historia, habla de la vida de un hombre que estaba totalmente perdido, era ingobernable, estaba totalmente perdido, poseído por una legión de demonios y totalmente fuera de control, ¿verdad? Como estamos muchos de nosotros cuando anduvimos en el pecado, como estuvimos muchos de nosotros cuando anduvimos en el pecado, ¿verdad? Y estábamos totalmente dominados y controlados por el pecado y también por el diablo. Dice Marcos capítulo 5, versículo 1 al 20, dice: entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos o los Gadarenos, que es lo mismo, ¿verdad? Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió del cementerio a su encuentro. Este hombre vivía entre las cuevas de entierro o entre las tumbas, ¿verdad? Ya que nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas. ¿Por qué dice esta versión que entre las cuevas de entierro? Bueno, porque en aquel entonces generalmente las tumbas no se hacían en el piso, no se hacían en el suelo, se cavaban en las laderas de las montañas, en la piedra caliza, ¿verdad? Y se cavaba una tumba, se hacía una oquedad, ¿verdad? Donde se ponía precisamente al muerto, se envolvía en mantos y se ponía sobre una plancha, y después se cerraba con una gran piedra, ¿verdad? Se sellaba parte de eso, esa gran piedra. Dice: este hombre vivía entre las cuevas de entierro, ya que nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas. Versículo 4. Siempre que lo ataban con grilletes y cadenas, lo cual hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Imagínense qué tremendo.
Yo creo que algunos de nosotros así éramos antes de venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Papá, mamá, la esposa, la familia, la sociedad, las autoridades, ¿verdad? Constantemente nos trataban de dominarnos, de contenernos, todo ello, ¿verdad? Pero nosotros estábamos totalmente desquiciados, totalmente perdidos y hacíamos locuras, tonterías, brutalidades, ¿verdad? Versículo 5 dice, día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas aullando y cortándose con piedras afiladas. Imagínense, desquiciado y aparte de eso, lastimándose a sí mismo. Como a veces lo hicimos, muchas veces, ¿verdad? Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Dando un alarido, gritó, ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me tortures. Mire qué tremendo es esto, pero yo cada vez que leo esta escritura me da, por un lado, mucha pena, mucha tristeza, porque este hombre cuando dice que era un endemoniado, los endemoniados, él en la actualidad, ¿verdad? Lo que conocemos como los locos, como aquellas personas que están locos, aquellos loquitos que andan en la calle, ¿verdad? Están totalmente fuera de sus cabales, fuera de la razón. Y este hombre estaba totalmente poseído por un demonio, pero no solamente por un demonio, sino por una legión de demonios que más adelante vamos a ver. ¿Cómo caben tantos demonios en un alma, en un espíritu? ¿Quién sabe? Pero dice que dando un alarido, el que habla a través de la boca de este hombre es el demonio, precisamente, que lo tenía controlado. Versículo 6, pues Jesús ya le había dicho al espíritu, sal de este hombre, espíritu maligno. Entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él contestó, me llamo Legión porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Entonces los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez que no los enviara a algún lugar lejano. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en la ladera cercana. En una ladera cercana, envíanos a esos cerdos, le suplicaron los espíritus, déjanos entrar en ellos. Entonces Jesús les dio permiso y los espíritus malignos salieron del hombre y entraron a los cerdos y toda la manada de unos 2000 cerdos se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Y dice que tremendo. Para que haya sido una manada de 2000 y para que todos se hayan lanzado, pues yo creo que a lo mejor debieron haber sido mínimo unos 2000 demonios los que estaban dentro de este hombre, ¿verdad? Probablemente más, probablemente menos, pero este hombre estaba en una verdadera y tremenda condición mental, espiritual, ¿verdad? Estaba totalmente poseído, desquiciado y descontrolado totalmente. No sé si ha visto alguna vez alguna persona que no propiamente esté loco o poseído, quién sabe, ¿verdad? Que no tiene control de su vida, que no tiene dominio, que hace locuras, que hace tonterías, que hace cosas absurdas, comete puras brutalidades, ¿verdad? Y que le estás diciendo, mira, no hagas esto porque esto está mal, esto te va a dañar y aún así lo sigue haciendo como si un poder maligno lo controlara, lo dominara. Por un lado es el poder del pecado, porque el pecado tiene un poder fático, tiene un poder, pues un poder grande para dominar a la gente, para ¿verdad? Para impulsarla a hacer lo malo. Claro que el pecado te seduce y uno concede y entonces el pecado toma el control de la vida de la gente y también en ello también muchas veces va pues la posesión demoníaca. Versículo 16, versículo 14, los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y a sus alrededores, difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y escuche lo que dice a continuación, que esta es una de las cosas más interesantes y más importantes de esta historia y en este día. Dice, y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios, aquel hombre que había estado totalmente desquiciado, aquel hombre que no habían podido controlarlo ni aún amarrándolo con cadenas, ¿verdad? Con grilletes, sino que tenía una fuerza endemoniada, ¿verdad? Una fuerza descomunal. Dice que estaba ahí, ¿verdad? El hombre que había estado poseído, dice que se encontraba, a continuación dice, se encontraba sentado allí, completamente vestido y en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. ¿Por qué dice que estaba sentado? Estaba tranquilo, se había tranquilizado, estaba sentado completamente vestido, porque este hombre andaba desnudo, totalmente desnudo. Imagínense, para llegar a esa condición, la mente de la persona debe estar totalmente desquiciada para llegar a una condición así, ¿verdad?
y fuera de control, y dice que estaba en su sano juicio. Imagínense a este hombre desquiciado totalmente y de momento sentado allí, probablemente hablando con Jesús, cuerdo totalmente, ¿verdad? Había vuelto la lucidez a su mente, a su corazón. Y esto es porque el Señor lo había liberado de los demonios y lo había puesto ahora en control. Entonces los que habían visto lo sucedido le contaron a los otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y con los cerdos, y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz. No sea que les fuera a pasar otra cosa, ¿verdad? No sea que otros 2000 cerdos se perdieran en el lago, ¿verdad? A ellos no les importaba la maravilla que había ocurrido, sino lo que les interesaba era su interés económico, que les estaba perjudicando económicamente. No les importaba la sanidad del hombre, ¿verdad? Ni el milagro que acababa de ocurrir, como muchas veces pasa con la gente del mundo. Hay mucha gente que te conviertes a Cristo, el Señor te sana, te restaura, te pone nuevamente en tus cabales, ¿verdad? Te pone en control y a la gente dice, está bien, qué bueno, ¿verdad? No le importa a la gente lo que Dios pueda hacer por alguien y el beneficio y la restauración que una persona pueda tener. Pero bueno, dice el que los dejara en paz, versículo 18, dice, mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Estaba muy agradecido, yo creo, y quería estar cerca de él, quería estar con él. Pero Jesús le dijo, no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Imagínense. Dicen que fue el primer misionero. Algunos dicen que fue el primer misionero, ¿verdad? Que Jesús envió. No sabemos si esto fue antes o después de cuando Jesús envió a los 12 y luego a los 72, pero este fue uno de los primeros misioneros que fuera con su familia, que se presentara y que les dijera, miren, aquí estoy, estaba yo loco, estaba yo totalmente desquiciado, ¿verdad? Había perdido la razón, pero uno que se llama Jesús, Jesús de Nazaret, que dice que es el Hijo de Dios, que dice que es el Mesías, me ha sanado, me ha salvado, me ha liberado, ¿verdad? Y dice que lo manda, dice aquí, así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades o Decápolis, que es lo mismo, de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él y todos asombrados de lo que les decía. Todos quedaban asombrados de lo que él les decía. ¿Por qué? Porque lo habían conocido como era. Fíjense qué importante es, no solamente a la hora de compartir el evangelio, es muy importante compartir el testimonio, decir, yo antes de ser cristiano yo estaba así, 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 así. Y una vez que vine a Cristo, el Señor me sanó, me restauró, me puso en paz, me cambió la vida, me cambió el modo de pensar, me sacó del pecado, me dio una nueva forma de ver las cosas, de ver la vida, me dio nuevos pensamientos, me dio un nuevo corazón, ¿verdad? Y ahora siento y pienso y vivo diferente. Y sobre todo que lo más importante es que estoy en control de mi vida ahora sí. Antes estaba yo desquiciado por el pecado y muy probablemente por el diablo, ¿verdad? Por Satanás. ¿Cuánta pobre gente andará por ahí que está endemoniada y ni siquiera se le nota, ¿verdad? Hay gente que está endemoniada y ni siquiera se le nota. Por ejemplo, tenemos el caso de esa muchachita que dice Pablo, ¿verdad? Dice la Biblia que Pablo, había una muchachita que era divina, que tenía el don de adivinación, que es producto de una posesión demoníaca. Dice que ora al Señor, ¿verdad? La libera, ¿verdad? Le ordena al espíritu maligno que la deje y esa muchacha, pues al salir el espíritu pierde ese don, pero queda liberada de la posesión demoníaca que tenía, ¿verdad? Hay mucha gente así en el mundo que tiene dones, que hay ciertas características en su vida que tú los ves y dices, esta persona no es normal, su comportamiento es anormal. Y lo que habla, lo que dice, lo que enseña, o su forma de pensar, su forma de vivir, aquí hay algo raro y no se les nota hasta que viene a los pies de Cristo. A veces se manifiestan los demonios, a veces se van sin que hagan mucha alaraca. Pero bueno, esta historia es una historia muy importante porque cuando el Señor Jesucristo libera al endemoniado del control del pecado y de las tinieblas, una de las cosas que hace es, primero que nada, lo sana y lo restaura mental y yo creo que hasta físicamente, porque la posesión, dicen algunos que andan muy metidos en eso, dicen que los demonios cuando están dentro de la vida de una persona lo dañan a la persona. La presencia de los demonios daña sus órganos, daña su cuerpo, daña su cerebro, daña muchas cosas aparte del daño mental.
mental y emocional, porque la gente poseída se dice que sufre mucho emocionalmente, porque los demonios no son buenitos y vienen a torturar la mente, vienen a torturar a la persona, la mente, el corazón de la gente. Entonces lo sana y lo restaura, tanto mental como físicamente, ¿verdad? Y lo más importante es que lo vuelve a poner en control, lo pone en control de sí mismo, ¿verdad? Y el hombre ya una vez estando en control, ¿verdad? Ya estando en su sano juicio, ya estando cuerdo, ¿verdad? Lo envía a dar testimonio y obviamente él, yo quiero creer que él siguió viviendo, creyendo y confiando en Jesús, creyendo en el Señor Jesucristo y confiando en él, ya que había hecho una gran maravilla. Y mire, en nosotros los que hemos rendido nuestra vida a Cristo Jesús, lo que el Señor Jesucristo hizo en la vida del endemoniado también lo hizo, ¿verdad? Hizo exactamente lo mismo cuando nos salvó del pecado, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo nos salvó del pecado, de esa vida llena de locuras, el Señor Jesucristo nos restauró, ¿verdad? Así como Él restauró al Gadareno, ¿verdad? La restauración del Gadareno es un representativo de la maravillosa obra que el Señor Jesucristo hace en la vida del hombre, ¿verdad? La obra de salvación y restauración que solamente el todopoderoso y glorioso Hijo de Dios puede hacer en la vida de las personas. ¿Qué tal, tocayo? ¿Qué tal, Gustavo, tocayo? Dios te bendiga a ti y a tu familia. Saludos por ahí, por allá a toda la familia. Mire, cuando el Señor Jesucristo viene a la vida de alguien, ¿verdad? O nosotros venimos a sus pies, porque Dios en su infinita misericordia, como dice la palabra, Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no lo hubiera traído, ¿verdad? Entonces el Padre, en su infinita compasión y misericordia, mueve todas las cosas a nuestro alrededor para que nosotros conozcamos a Cristo, escuchemos el mensaje del Evangelio, y una vez que escuchemos el mensaje del Evangelio, nos ayuda el glorioso y maravilloso Espíritu Santo, nos ayuda, claro que sí, a que podamos creer en Jesús, ¿verdad? Nos incita, nos anima, no toma el control de nuestro corazón, como dicen los reformados, que primero te regenera y después de eso, de que te regenera, ya puedes creer en Jesús. Eso es una herejía y eso es antibíblico, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo sí brega nuestra mente, nuestro corazón, ¿verdad? Para que nosotros creamos en Jesús y decidamos entregar nuestra vida a Cristo Jesús. Y una vez que entregamos nuestra vida al Señor, ponemos nuestra fe en Él, entonces el Señor nos libera del pecado, nos sana, nos restaura, nos da la vida eterna y hace que el Espíritu Santo venga a nuestro interior, ¿verdad? Y entonces a partir de ese momento, la persona es sanada, restaurada, liberada y es ahora sí una nueva criatura, ¿verdad? Y esto es algo maravilloso, ¿verdad? Porque Él nos salva, nos libera y nos pone en control de nosotros mismos. El Señor nos sana, nos restaura y nos pone en control de nosotros mismos, obviamente con la ayuda del Espíritu Santo, con la vida eterna que nos da el Señor Jesucristo, con la presencia de nuestro Señor en nosotros. Pero, a partir de ese momento, también inicia una gran responsabilidad en nuestras vidas, ¿verdad? Una gran responsabilidad y obligación. ¿Cuál es esa? La de mantener el control, en mantener nuestra vida en control bajo la guianza de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En fe y obediencia a Él, mantener el control y aparte de eso mantener al pecado a raya, porque el pecado, mire, cuando venimos a los pies de Cristo, no sé si usted le han enseñado o le han mal enseñado, que una vez que vienes a Cristo ya no hay ninguna épice de pecado en la persona. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que en el cuerpo sigue habitando el pecado, en el cuerpo físico. Somos salvos del pecado, el Señor nos salva, nos purifica del pecado, tal como dice en Colosenses, ¿verdad? Dice que Él realiza una circuncisión espiritual, una purificación espiritual, pero lo hace en nuestro ser interior. Pero nosotros seguimos habitando en un cuerpo que está corrompido todavía por el pecado y que será totalmente redimido ese cuerpo cuando Cristo Jesús venga por segunda vez y venga por su iglesia y los muertos en Cristo resuciten con un cuerpo glorificado, totalmente purificado del pecado, renovado y con unas características físicas y espirituales que como los cuerpos de los ángeles, porque los ángeles tienen un cuerpo espiritual, eso dice la Biblia en Corintios. Y los cristianos vivos igual serán levantados en los aires y en los aires serán transformados, serán glorificados sus cuerpos, ¿verdad? Y totalmente libres de pecado. Y entonces sí ya no habrá influencia de pecado alguna
en la vida de los hijos de Dios. De mientras nosotros tenemos la obligación de tener cuidado y de mantener el control y mantener al pecado a raya. Y para esto es necesario hacer algunas cosas muy importantes en la vida de todos los cristianos, que algunos han entendido que lo deben de hacer y otros no lo han entendido o son flojos y perezosos. Por ejemplo, dice en Romanos capítulo 6, versículo 12 al 13. Yo no voy a leer la nueva traducción viviente, es una versión actualizada. ¿Por qué uso o usamos versiones actualizadas? Precisamente para tener una mejor enseñanza, un mejor entendimiento del texto bíblico y para con fines de una enseñanza más entendible y más nutrida. Todas las versiones son buenas, ¿verdad? Y de hecho el estudiante de la Biblia, el que lee y estudia la Biblia, debe tener varias versiones para comparar y poder entender el texto bíblico. Todas enseñan lo mismo, aunque con palabras similares, ¿verdad? No diferentes, sino similares. Y algunas lo explican muy bien, como por ejemplo la nueva traducción viviente, la cual se la recomiendo. Le recomiendo, si usted ya ha leído la versión Reina Valera, le recomiendo que se consiga una nueva traducción viviente, una nueva versión internacional y una traducción en lenguaje actual. Versiones de la Biblia, que también las hay en formato digital. Hay una aplicación que se llama My Eastword. Esa es para Android, para dispositivos móviles, y ahí una vez que descarga usted la aplicación My Eastword, después puede usted buscar los módulos, ¿verdad? Biblias, diccionarios, comentarios, y se los va añadiendo en la carpeta que le corresponde, lo que es Biblia a Biblias, a lo que es diccionario a diccionarios, y lo que son comentarios a la carpeta que dice comentarios en inglés, ¿verdad? Y ahí ya cuando abra su aplicación le va a aparecer todos los módulos, ahí va usted a poder escoger para poder estudiar bien la Biblia en su teléfono. Esto es lo más maravilloso. Bueno, dice Romanos capítulo 6, versículo 12 al 13, la nueva traducción viviente dice: no permitan que el pecado controle la manera en que viven, no caigan ante los deseos pecaminosos, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Y fíjese qué importante es esto. Dios dice en su palabra, dice, no dejen, o sea, está hablando de un acto de la voluntad, de ejercer tu voluntad y tu dominio propio para no permitir y no dejar que ninguna parte de tu cuerpo se convierta en un instrumento del mal. Y cuando hablamos del cuerpo, habla acerca de la parte espiritual, la parte anímica y de la parte física. No dejar que ni nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies, ¿verdad? Nuestros oídos se conviertan en un instrumento que sirva al mal, que sirva al pecado, a la maldad. ¿Sí? Hay veces que dice, bueno, yo con mis ojos y con mis manos y con mis pies no hago lo malo, sí, pero ¿qué tal con la mente? ¿Qué tal con el alma? Con el espíritu, ¿verdad? Cuando tenemos ahí pensamientos cochambrosos, pensamientos inadecuados, pensamientos de odio, de violencia, de resentimiento, palabras de maldicientes, ¿verdad? Y ahí a lo mejor físicamente no estamos permitiendo que esa parte de nuestro cuerpo se convierta en un instrumento del mal, pero sí el alma y el corazón, eso sí lo estamos permitiendo, ¿verdad? Y lo que dice el versículo 12 dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. Mire, le vuelvo a repetir, cuando venimos a los pies de Cristo, somos salvos del pecado en nuestro ser interior, pero el pecado todavía habita en nuestro ser exterior, nuestro hombre exterior, y sigue, ese es la presencia del pecado, ¿verdad? La maldad, la iniquidad, sigue influenciando, sigue seduciendo al alma y al espíritu, ¿verdad? Al ser interior para que hagamos lo malo, ¿verdad? Por eso dice, no caigan ante los deseos pecaminosos o de los malos deseos del cuerpo, ¿verdad? Que están en el cuerpo todavía. Por eso dice, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Ahora escuche lo que dice a continuación. En cambio, entréguense totalmente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Me gusta esta última parte que dice así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto. Y de aquí, bueno, pues algunas cosas muy sencillas que podemos, primero que nada, ¿verdad? De esta escritura, vamos a ver otras escrituras. Primero que nada es que no debemos permitir que el pecado vuelva a controlar nuestra vida.
El pecado puede volver a controlar la vida de un creyente, una persona que ha sido salva del pecado, restaurada, renovada. ¿Puede volver a controlarlo? Sí. Si lo permitimos, claro que sí. Podemos volver a caer en control y en el dominio del pecado. Y quien vuelva a caer en el control y el dominio del pecado, obviamente va a caer en manos y en el control y dominio del diablo, de Satanás. Aún por muy ungido que haya sido, ¿verdad? Otra de las cosas que podemos sacar de esta escritura es que no debemos de dejar, como decía yo, que ninguna parte de nuestro ser sea usada por el pecado, tanto la parte física como la parte espiritual, ¿verdad? La parte anímica, la mente, el corazón, nuestra alma, nuestro espíritu. Nada absolutamente. Son pasos espirituales básicos, muy sencillos, pero muy básicos, porque si nosotros no tenemos cuidado, mire, una vez que la persona ha sido salva, ¿verdad? Sanada, restaurada, renovada, lavada por el Espíritu, lavada por el Señor, ¿verdad? Por la palabra de Dios también. Estás en un estado de perfección, bueno, de pureza y perfección espiritual interna. Pero una vez que la persona empieza a ser seducida por el pecado y no tiene cuidado, la degradación, ¿verdad? La degeneración espiritual nuevamente va por grados, ¿verdad? Primero empiezan a meterse, pecas y sales, ¿verdad? Luego ya vas a otro grado en el cual pecas, estás un tiempo ahí, te vuelves a salir del pecado hasta que llega el momento que la gente se mete al pecado y ya le es muy difícil salir. ¿Por qué? Porque se queda atrapada, se queda seducida, así como el adicto se queda atrapado por las drogas. Por eso es que Dios dice que no debemos dejar que ninguna parte de nuestro cuerpo sea usada por el pecado, porque el pecado es como una droga que te va jalando, te va jalando, te va jalando, te vas metiendo hasta que te quedas ahí adentro. Otra de las cosas que Dios dice en su palabra en esta porción es que debemos de tener una entrega y consagración total a Dios en espíritu, alma y cuerpo. Algo que a veces muchos hacemos y algo que a veces muchos no hacemos, porque a veces tenemos una parte en el mundo y una parte en Cristo, una parte en el Espíritu Santo y un pie, en el Espíritu y un pie en los deseos de la carne. O sea, no hemos tenido una rendición total, verdaderamente total a Cristo Jesús, verdaderamente total a Dios, ¿verdad? Y a su palabra. Entonces Dios dice, entréguense por completo a Dios. Entréguense totalmente, ¿verdad? Sin restricciones. Cada área de su vida deben de entregarla totalmente para que sea Dios, para que sea el Señor Jesús el que tenga el control, el dominio y quien guíe nuestra vida, ¿verdad? En cada área y aspecto de nuestra vida. Y luego dice que debemos de usar todo nuestro ser entero para hacer lo que es agradable a Dios, porque el que se mantiene ocupado agradando a Dios en todo, absolutamente en todo, no va a tener tiempo para agradar al pecado. Como decimos aquí en México, un dicho popular que no es bíblico, pero muy cierto, que se dice que no se puede chiflar y comer pinole al mismo tiempo, ¿verdad? El pinole es un polvito que se mezcla con azúcar, es un polvito de cuando se muele el maíz se muele y se mezcla con azúcar y se le llama pinole, es un dulce, de hecho es un dulce que es este dulce, pero como es polvo, cuando te lo metes a la boca, por eso dice el dicho popular que no se puede chiflar y comer pinole al mismo tiempo, ¿verdad? Y bueno, aparte de estas cosas que nos menciona Dios en su palabra, el Señor en su palabra en Romanos 6, versículo 12 al 13, también es necesario hacer otra cosa que es sumamente importante para que logremos mantener el control de nuestra vida espiritual, porque vuelvo a repetir, no sé si ya lo dije, y si ya lo dije lo vuelvo a repetir, una de las encomiendas que Dios le da al hombre una vez que lo salva, o sea que Cristo Jesús te salva, es que te mantengas en pie, que te mantengas firme y para eso es sumamente necesario mantenerte en control. Así como el Señor sanó y restauró al endemoniado y lo puso en control, a partir de ese momento él tenía que mantenerse en un total y perfecto control, sometido a Dios, sometido a Cristo y sometido a la voluntad del Señor, ¿verdad? Y para hacer eso hay algo muy importante que hacer, que lo podemos encontrar en Proverbios 4, versículo 23, que a lo mejor hemos leído muchas veces, pero que a veces hemos pasado de largo sin ponerle atención a esto.
Dice Proverbios 4:23, sobre todas las cosas cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. La Reina Valera dice, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Dios dice en su palabra, ¿verdad? Número 1, en esta porción bíblica, que por sobre todas las cosas o sea, sobre todo lo que se tenga que proteger, el dinero, la familia, los hijos, que no te roben el coche, ¿verdad? Tu salud, etcétera, etcétera, por sobre todas las cosas que se deben de cuidar, lo primeritito que debemos de cuidar es nuestro corazón. Ahorita vamos a hablar qué es el corazón en la Biblia, porque este determina el rumbo de la vida. La Biblia nos enseña, la palabra de Dios nos enseña que la forma de vida de una persona, su forma de vivir, nace precisamente en el corazón. La palabra corazón en esta porción bíblica, en el hebreo, la palabra lev, L-E y B de, como decimos, B de burro, ¿verdad? O B grande, ¿verdad? Lev, que se traduce como corazón, precisamente pensamientos, sentimientos y mente. Habla de el corazón en su sentido moral en el Antiguo Testamento incluye la mente, los pensamientos, las emociones, la razón y la voluntad. Y el corazón tiene como el centro, ¿verdad? En la Biblia el corazón se tiene como el centro del conocimiento y la sabiduría. También el corazón se tiene como el centro de las emociones. Y en la palabra de Dios, el corazón se tiene como el centro de la conciencia y el carácter moral. O sea, todo lo que es el hombre interior, el alma y su espíritu, lo resume o lo define Dios en su palabra. Dice aquí que con el corazón, o sea, el centro del ser humano, lo profundo, el hombre interior, ¿verdad? Donde está la mente, donde está el alma, el espíritu, ¿verdad? Donde están sus emociones, sus deseos, sus anhelos, ¿verdad? El intelecto, etcétera, etcétera, el corazón, o sea, tu ser interior, Dios dice que lo debemos de cuidar porque de él surge la forma de vivir, ¿verdad? Y aparte de eso, como dice, porque este determina el rumbo de la vida de la persona. Y espiritualmente Dios nos dice que debemos de precisamente cuidar, ¿verdad? Debemos debemos de cuidar el corazón, el estado de nuestro corazón, el estado espiritual de nuestro corazón, porque eso va a determinar nuestra forma de vivir. Si el hombre tiene un corazón renovado, ha sido renovado, como el caso del endemoniado que acabamos de ver, tiene un corazón renovado y lleno de la presencia de Dios, lleno del Espíritu de Dios, lleno de la palabra de Dios, la forma de vida de esa persona será obviamente conforme a la vida eterna en Cristo. Obviamente si ha sido salvado del pecado. Antes de Cristo, el pecado estaba totalmente inmiscuido, ¿verdad? Compenetrado en el corazón del hombre, en el interior, en el espíritu, en el alma y el espíritu. Estaba totalmente ahí permeado, ¿verdad? Y aparte de que estaba permeado, estaba mal influenciando al alma y al espíritu. Cuando venimos a los pies de Cristo y le entregamos nuestra vida a Él, le pedimos perdón, le suplicamos que nos perdone y que nos salve del pecado y también nos perdone y nos salve de la condenación eterna. Entonces dice la palabra de Dios en Colosenses, dice que Él realiza una purificación espiritual, una circuncisión no hecha por mano humana. Y esto habla de una purificación y una renovación espiritual en nuestro ser interior, ¿verdad? Y aparte de eso, el Señor nos da la vida eterna. Jesús, como Dios, tiene la capacidad de dar vida eterna. La vida eterna es la esencia espiritual de Dios, que es su forma de vivir, su forma espiritual de vivir, ¿verdad? ¿Cómo es la forma espiritual de vivir? En amor, en santidad, en pureza, en justicia, en bondad, en humildad, etcétera, etcétera. Y esa vida espiritual que Dios tiene, que vive, se le conoce como la vida eterna o la vida perfecta. En el griego, ¿verdad? La palabra vida es la palabra zoe y eterno es aionios. Aionios significa, aparte de eterno, significa inmutable. O sea, que no cambia, que no tiene principio ni fin, pero tampoco que no cambia, o sea, que no muta, es una vida espiritual perfecta y es el único que tiene vida eterna, es Dios. Y en este caso Dios, Jesús, o sea, Jesús como Dios, puede darnos vida eterna, esa esencia espiritual, y podríamos decirlo en un punto, hasta cierto grado, una naturaleza y esencia espiritual divina de parte de Dios que Dios le comparte al hombre, ¿verdad? Y cuando eso viene a nuestras vidas, entonces la vida será conforme a la voluntad de Dios, conforme a la vida eterna en Cristo. Pero si el corazón del hombre aún permanece inundado por el pecado,
la forma de vida de esa persona será conforme a la naturaleza pecaminosa, viviendo en pecado, en inmundicia espiritual, ¿verdad? Y dependiendo, como dijo el Señor, de lo que abunde en el corazón, aparte de será lo que habla la boca, será la forma de la vida de la persona. Por ello, una vez que Cristo Jesús ha renovado nuestro ser interior, nos ha salvado del pecado, nos ha restaurado, nos ha dado vida eterna y ha hecho que el Espíritu Santo venga a nosotros, de ahí en adelante es sumamente importante que nosotros mantengamos nuestra vida bajo control, ¿verdad? Aquí la palabra en Proverbios 4:23 dice la palabra cuidar o guardar, como dice otra versión, la Reina Valera, es la palabra natsar, natsar, que significa guardar, o sea, de guardar algo, proteger, mantener, obedecer también. Significa también atalaya, que es una atalaya, un vigilante, ¿verdad? Conservar, cuidar, cumplir, esconder, librar, preservar, retener y velar, ¿verdad? Entonces Dios dice que debemos de cuidar de vigilantemente, ¿verdad? Estar al pendiente de lo que hay acá adentro, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, porque sí tenemos la capacidad de poder saber qué es lo que estamos pensando, ¿verdad? Nadie absolutamente aparte de Dios fuera de nosotros puede saber lo que hay aquí en la mente, lo que hay en el corazón. Ahora, escuche la palabra lep, o sea, la palabra corazón en el hebreo, no solamente significa corazón, sino también significa mente, ¿sí? Significa mente. Lep significa mente también, no solamente corazón, ¿verdad? Entonces Dios dice, cuida tu mente, porque lo que haya en tu mente, tus pensamientos, tu forma de pensar determinará tu forma de vivir. Cuando la gente cree en Dios, cree que lo que Dios dice es cierto, es verdadero, guarda en su mente y en su corazón sus mandamientos, su palabra, entonces su forma de vivir será una forma de vivir temerosa y respetuosa para Dios. Pero cuando la gente no guarda, no tiene cuidado de su mente, de su corazón, aunque sea creyente, y piensa, ¿verdad?, que pues no es tan malo pecar, que puede ser cristiano y a la vez seguir viviendo en el pecado, pues va a vivir una vida pecaminosa, ¿verdad? Hipócrita, religiosamente hablando, y también, aparte de eso, pecaminosa. Pero Dios dice en su palabra que tenemos nosotros la obligación de parte de Dios, la orden divina de parte de Dios es de cuidar y de proteger nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, de toda cosa maligna y pecaminosa para que no penetre ahí, ¿sí? Y así como no debemos de permitir que la iniquidad vuelva a permear en nuestra mente y en nuestro corazón, hay algunas cosas que nosotros es necesario que hagamos. Por ejemplo, para poder cuidar nuestra mente, cuidar nuestro corazón, guardar nuestra mente y nuestro corazón, que es un acto de voluntario y obligatorio, es una obligación, pero también es un acto en el cual nosotros debemos de ejercer nuestra voluntad y dominio propio. Habrá que hacer algunas cosas, por ejemplo, debemos de cuidar las cosas que pensamos, no permitir que pensamientos vanos, pensamientos inicuos, pensamientos inmorales, irracionales, fatuos, o sea, tontos, fuera de la razón, tonterías, babosadas, ¿verdad? Cosas de ira, de enojo, de resentimiento, de avaricia, de egoísmo, permanezcan en nuestra mente. Lutero decía, es imposible que pase un ave por encima de tu cabeza. Es imposible que vuele un ave por encima de tu cabeza. Lo que sí es posible es que no permitamos que esa ave haga un nido en nuestra cabeza. Con ello refiriéndose a que nosotros, es imposible que no vengan malas ideas, porque eso es algo normal. ¿Quién no tiene malas ideas? ¿Quién no tiene malos pensamientos por una tentación? Lo que no debemos dejar es que esas malas ideas, malos pensamientos, malos sentimientos y emociones permanezcan constantemente en nuestra mente y en nuestro corazón. Y habrá gente que dice, es que yo no puedo. No, no es que no puedas, es que no quieres. Es que, o una de dos, o no has sido salvo del pecado y el pecado todavía te tiene controlada tu mente y tu corazón, aunque seas creyente, ¿verdad? Aunque vayas a una iglesia cristiana. O número dos, no quieres porque eres flojo, eres perezoso, eres desordenado. Pero Dios dice en su palabra, la palabra de Dios nos enseña, por lo que acabamos de ver, que una vez que Cristo Jesús nos salva y nos restaura, también nos pone en control de nosotros mismos y nos da dominio propio a través de lo que se le conoce como el fruto del Espíritu Santo, que está en Gálatas, también Gálatas 5. Entonces debemos de tener cuidado de las cosas que pensamos,
Debemos de cuidar cómo es nuestro pensamiento continuo, en qué pensamos constantemente. Debemos de cuidar las cosas en las cuales fijamos nuestra mente, en qué estamos fijando nuestra atención, ¿verdad? En qué nos estamos deteniendo cada vez más, ¿verdad? Porque puede ser que estemos atentos a cosas buenas como nuestra familia, nuestro trabajo, pero también debemos de estar atentos a Dios, al Señor, a su palabra, a su obra, porque Jesús dijo lo siguiente, para nosotros, los que somos cristianos, los que somos creyentes, Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, o sea, cumplan con su justicia y todas las cosas les serán dadas por añadidura, porque en ese contexto dice, no se anden preocupando de qué van a comer el día de mañana, qué van a vestir, o sea, todas esas cosas Dios se las va a dar, Dios les va a ayudar a que las tengan y que las tengan en abundancia, ¿verdad? Pero lo más importante en este mundo, mientras estemos en este mundo, es poner mucha atención y fijar nuestra atención en el reino de Dios y en cumplir con las cosas que Dios nos demanda, o sea, con su justicia. ¿Sí? Entonces debemos de tener mucho cuidado en qué estamos fijando nuestra mente, ¿verdad? Porque a lo mejor andamos muy preocupados por el engaño de las riquezas, ¿verdad? Por querer ser cada vez más ricos. Que está mal querer prosperar y vivir mejor en este mundo, no, no está mal. Lo malo es que mucha gente, como decimos vulgarmente, se clava en eso y toda su vida está centrada en eso. Y eso es una tontera. ¿Debemos de buscar la forma de mejorar nuestra vida? Sí, claro que sí, pero eso no debe de ocupar el 100% de nuestro pensar. Buena parte de nuestro modo de nuestro pensar a diario como cristianos, debe ser en Dios, en Cristo, en su reino. También debemos de cuidar qué anhelos y deseos hay en nuestro corazón. Obviamente que estos anhelos y deseos no sean pecaminosos y contrarios a la voluntad de Dios, porque todo ser humano tiene anhelos y deseos, tanto espirituales, ¿verdad? Tanto cristianos, ¿verdad? Tanto anhelos de agradar a Dios como anhelos y deseos familiares, ¿verdad? Familiares, laborales, ¿verdad? El deseo de progresar, de estudiar una carrera, etcétera, etcétera. No es malo eso, es bueno. Lo malo es cuando esas cosas ocupan el lugar que le corresponde a Cristo Jesús, a Dios. También debemos de cuidar las palabras que hablamos y las que oímos, porque si nosotros hablamos palabras indecentes, inmorales, palabras soeces, sandeces, palabras corrompidas, palabras de ira, de violencia, etcétera, etcétera, pues eso es un indicativo, ¿verdad? Es como un foquito rojo que se prende en el tablero cuando te dice se te está acabando el aceite o se te está acabando la gasolina. O sea, si salen malas palabras o palabras corrompidas o indecentes, inmorables de violentas de nuestra boca, entonces quiere decir que hay un problema en nuestro corazón, está corrompido por el pecado, ¿verdad? A pesar de que seamos aleluyos, a pesar de que seamos creyentes. Y también debemos de tener, y las palabras que oímos, porque las palabras que oímos también pueden penetrar en nuestro corazón, ¿verdad? También debemos de tener cuidado con las amistades íntimas. Nosotros debemos de ser amigables con la gente. Podemos tener amigos que no son cristianos, ¿verdad? Pero no deben de ser nuestras amistades íntimas, porque precisamente la escritura dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, las malas conversaciones corrompen la vida espiritual. Debemos de tener cuidado quiénes son nuestras amistades íntimas. Podemos tener amigos que apreciamos mucho, pero no puede ser una amistad íntima, así a tal grado que digas, en él me voy a apoyar para ver cómo o sea, una persona que no sea cristiana, en él me voy a apoyar para ver cómo voy a vivir mi vida en Cristo. No, eso no puede ser. Tus amistades íntimas deben de tener las mismas creencias, las mismas inclinaciones espirituales que tú, ¿verdad? Por eso, de eso habla de no unirse en yugo desigual, tanto casarse con alguien que no es cristiano como las amistades íntimas que nosotros podamos tener, ¿verdad? Y también muy importante en este punto, en esto que estoy hablando, es renovar constantemente nuestra mente y nuestro corazón con la palabra de Dios. Estar constantemente ahí alimentando nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu con la palabra de Dios, porque eso va a formar un modo de pensar, un criterio y un modo de pensar, y ese criterio y modo de pensar va a formar una forma de vivir, ¿verdad? Y dependiendo de lo que hay aquí, será la forma de vivir. Ahora bien,
Para que todo esto podamos llevarlo a la práctica y se vuelva una realidad, también hay algo muy importante que debemos de hacer. Y escuche, esto es muy importante. Primero que nada, hay que tomar responsabilidad de nosotros mismos. ¿Y por qué digo responsabilidad de nosotros mismos? Porque los seres humanos y a veces los creyentes somos bien irresponsables. Queremos que el pastor, queremos que el líder, queremos que el Espíritu Santo, queremos que la iglesia ande atrás de nosotros como pilmama, ¿verdad? Y cuidándonos y corrigiéndonos y dirigiéndonos por dónde debemos de ir, qué debemos de hacer para vivir agradando a Dios y no pecar. No sea usted irresponsable, perdón que se lo diga así, no sea usted irresponsable. Cada uno de nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de parte de Dios de ser responsables de nosotros mismos, de nuestra propia vida, porque al fin y al cabo, cuando vengamos ante el Señor, vengamos a juicio, porque los que somos creyentes tenemos que ser evaluados en el tribunal de Cristo. El Señor no te va a pedir cuentas de lo que hizo tu vecino, de lo que hizo tu esposo, tu esposa, o de las cosas que hizo o no hizo el pastor en tu vida, ¿verdad? Que no te enseñó, no te corrigió, sino te va a pedir cuentas de lo que tú hiciste o no hiciste, ¿sí? O sea, te va a decir, hazte responsable de tus actos, hazte responsable de tu vida, y eso debemos de tener responsabilidad, tomar responsabilidad de nosotros mismos, y también tomar la responsabilidad de lo que el Señor nos entregó cuando nos perdonó y nos salvó del pecado y nos dio vida eterna, ¿verdad? Para cuidarlo celosamente, precisamente. ¿Qué nos entregó? Su salvación, la salvación del pecado, su perdón comprado en la cruz del Calvario a precio de su sangre y de su sufrimiento. Nos entregó la vida eterna, su naturaleza, su esencia espiritual, ¿verdad? Y también nos dio el don del Espíritu, porque la Biblia dice que Él es el que bautiza en Espíritu Santo y en fuego, o sea, con el Espíritu Santo y con la pureza de Dios, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas, la pureza que también nos dio, ¿verdad? Su palabra y todo, debemos responsablemente cuidar, vigilar celosamente de ello, ¿verdad? Que no se corrompa, que no se eche a perder, que no se deteriore. Esto va de la mano con la parábola de los talentos, ¿verdad? Que a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Al que le dio 5 y al que le dio 2, lo trabajaron y cuando regresó le dieron un gran rédito, un buen fruto. Pero el otro, holgazán, perezoso, flojo, negligente, dice que enterró el talento, ese talento que le dio en la tierra, ¿verdad? Y se echó ahí a vagar, ¿verdad? Cuando viene el amo, le pide cuenta si llega con este que le dio un solo talento. Usted puede leer la parábola de los talentos. Dice que lo regaña, lo reprende y todavía lo echa fuera a la oscuridad donde es el gemir y el crujir de dientes. Esto al final, esto último es un tipo y figura de la perdición eterna, de ser arrojado a la perdición eterna después de haber gustado de la vida eterna, del don de la salvación, ¿verdad? Aunque los calvinistas digan lo contrario, pero la Biblia dice eso. Y también, ¿verdad? De vigilar, al tomar responsabilidad de nosotros mismos, debemos de vigilar constantemente nuestros hábitos y costumbres. ¿Qué son los hábitos? Los hábitos son comportamientos individuales y repetitivos que se adquieren a través de la práctica deliberada, a menudo con la intención de mejorar o lograr un objetivo. También hay hábitos negativos y destructivos, hábitos pecaminosos, sí, que se hacen comportamientos que, como dice aquí, individuales y repetitivos que se adquieren a través de la práctica deliberada. O sea, deliberadamente tú tienes que elegir una práctica deliberada. En la vida espiritual, por ejemplo, primero que nada, el hábito número 1 que debemos de tener es de orar todos los días, tener una comunión íntima con Dios, ¿verdad? Todos los días, porque ahí en esa comunión íntima suceden muchas cosas y Dios nos da muchas cosas espirituales, ¿sí? También otro hábito repetitivo, otra acción deliberada que debemos llevar a cabo es leer la Biblia diariamente, constantemente, la palabra de Dios. Lo más importante después de leer la Biblia es obedecer la palabra continuamente. Lo que Dios dice que debemos hacer, lo debemos de hacer a diario, tanto en las cosas que consideramos menores como en las cosas mayores, ¿verdad? Que todo es importante. También otro hábito repetitivo y deliberado que debemos de tener por costumbre es servir a Dios constantemente.
congregarnos, escuchar enseñanzas y devocionales bíblicos continuamente, ¿verdad? Estarnos alimentando, ¿verdad? De la palabra de Dios y de las enseñanzas que hermanos, como esta enseñanza, ¿verdad? También otro hábito repetitivo y deliberadamente que debemos de llevar a cabo es el compartir nuestra fe en Cristo, o sea, evangelizar a la gente, ¿verdad? Regularmente. Y vivir piadosamente. ¿Qué es piadosamente? Obedientemente a Dios todos los días, todos los días, todos los días. Y estos hábitos harán que se formen costumbres que estarán enfocadas en Dios, enfocadas en Cristo Jesús y en el reino de Dios y los intereses del reino de Dios, ¿sí? Pero esto sucederá cuando no permitamos que el pecado vuelva a tomar control de nosotros, cuando no permitamos que nuestro cuerpo sea usado para el mal, cuando tengamos una consagración total, también cuando cuidemos celosamente lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, y muy importante también, ¿verdad? Cuando nos hagamos responsables de nosotros mismos. Porque no sé si se ha dado cuenta que a veces tienes una discusión con alguien, pasa mucho en los matrimonios, donde tienes una discusión y el cónyuge se enoja, ¿verdad? Y se enfurece y hace algo, alguna tontería. Y después dice, es que tú tuviste la culpa, tú me orillaste a esto, me orillaste a ofenderte, a darte un golpe, etcétera, etcétera. Por tu culpa pierdo la razón y me voy a ir al infierno por tu culpa. No, no es cierto. Eso no es cierto. El mundo te puede bombardear con miles de cosas, el diablo, ¿verdad? Pero usted y yo tenemos la obligación de mantenernos controlados. Por eso dice una de las epístolas del apóstol Pedro, dice, practiquen el dominio propio, ¿sí? Porque su enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sean vigilantes, o sea, practiquen el dominio propio. Nosotros tenemos la obligación de practicar el dominio propio, no el demonio propio, sino el dominio propio. Y todas estas cosas, cuando las hacemos en conjunto, nos ayudará a mantener el control de nuestra vida para poder obedecer verdaderamente a Dios, que es el fin principal de la vida de todo cristiano, de todo creyente. Agradarle siempre y poder servirle a sus propósitos. El no hacer esto, el hacer todo esto nos va a llevar, ¿a dónde nos va a llevar al fin y al cabo? Nos va a llevar al cielo, nos va a llevar a la presencia de Dios, porque la palabra de Dios dice en Apocalipsis, todo el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. El que inicia su vida en Cristo, ¿verdad? Lleva un tiempo a lo mejor en la vida en Cristo, pero en algún momento dado se desvía del camino, deja de obedecer al Señor, deja de obedecer la palabra de Dios y se vuelve un religioso hipócrita, o bien se aparta definitivamente de Dios, de Cristo Jesús, pues su fin no va a ser el cielo definitivamente, porque Dios dice en su palabra, el que permanezca firme hasta el fin, ese será salvo. Hay que permanecer firme en Cristo, firme en Dios, firme en la palabra de Dios, firme en la obediencia a la palabra, al Señor, hasta el fin de nuestra vida en esta tierra. Si no, no hay nada, no hay salvación ni vida eterna, no hay redención eterna. La salvación la tenemos en el momento que nos arrepentimos y entregamos nuestra vida a Cristo. Y también tenemos la vida eterna, la recibimos. Pero la consumación de esa redención eterna será allá en el cielo, cuando lleguemos al cielo, bueno, cuando pasemos al otro mundo, porque todos nos tenemos que morir y tenemos que pasar al otro mundo. Pero como decía mi papá, a veces del dicho al hecho hay un gran trecho y a veces del plato a la boca se cae la sopa. Si no nos mantenemos firmes, manteniéndonos en control, siendo responsables de nuestras vidas y haciendo lo que Dios nos demanda que hagamos, lo que el Señor Jesucristo nos demanda que hagamos, no vamos a poder entrar al reino de los cielos. También dice por ahí en Corintios, ¿verdad? Dice que ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los maldicientes, ni los avaros, ni los idólatras, ni los fornicarios, ni los homosexuales entrarán en el reino de los cielos. Y entre esas cosas, muchas otras cositas, ¿verdad? El quien tiene un estilo de vida así, diciéndose creyente. Y decía yo que no hacer esto nos va a llegar a un fin y un lugar opuesto. Una vida descontrolada y perdida en el pecado nuevamente, en este mundo. Proverbios 24, 30 al 34 dice lo siguiente. Pasé por el campo de un perezoso, pero por el viñedo de uno que carece de sentido común. Esta es la nueva traducción viviente, ¿eh?
Vi que habían crecido espinos por todas partes, estaban cubiertos de maleza y sus muros destruidos. Entonces, mientras miraba y pensaba en lo que veía, aprendí esta lección. Un rato más de dormir, un poquito más de sueño y un breve descanso con los brazos cruzados, entonces la pobreza te asaltará como un bandido y la escasez te atacará como un ladrón armado. Originalmente podemos decir que esta cita bíblica se aplica a lo material, ¿verdad? O sea, al trabajo. Si una persona es floja, negligente y perezosa con su propiedad, con su trabajo, su negocio, ¿verdad? Se la pasa holgazaneando, flojeando, no aplicándose a lo que debe hacer en tiempo y forma, porque para todo hay un tiempo. Hace poco hablaba yo con un joven y le decía yo, mira, la vida productiva de un ser humano es aproximadamente de unos 20 a 30 años, ¿verdad? Empiezas a los 20 años, a los 45, 50 años, hasta los 55 quizás es tu vida productiva. Lo que no hiciste en ese tiempo después ya no lo vas a poder hacer, porque te van a faltar las fuerzas y las oportunidades. Y ya luego el carácter y la mente de la gente cambia. Entonces, lo que no hagamos en tiempo y forma, de acuerdo a la voluntad de Dios, en su tiempo y en su forma, va a llegar el momento que espiritualmente vamos a estar en la ruina, vamos a estar en la mediocridad espiritual, en la ruina y el vacío espiritual. Y obviamente eso nos conducirá a la perdición, a la corrupción espiritual y moral y a la perdición espiritual y probablemente hasta la perdición eterna. Si es que no hacemos algo a tiempo, ¿verdad? Hay mucha gente que hace muchos años inició su vida en Cristo, la inició muy bien, pero ahora están en un estado de perdición espiritual, de corrupción espiritual y moral. Son muy religiosos, muy aleluyas, ¿verdad? Se congregan constantemente, cantan, saltan, alaban, danzan, pero espiritualmente, moralmente están bien perdidos, ¿sí? Por eso dice un rato más de dormir, un poquito más de sueño, un breve descanso con los brazos, o sea, es estarte haciendo guaje espiritualmente hablando, sin hacer lo que Dios manda y le agrada. Entonces la pobreza espiritual, la miseria espiritual, el vacío espiritual, la corrupción espiritual nos va a alcanzar como ladrón armado. Por lo tanto, debemos de tener mucho cuidado de no tener una vida de pereza espiritual, porque esta nos llevará a la ruina y al fracaso a nuestra vida en Cristo, a nuestra relación con el Señor, lo cual puede culminar en una vida improductiva espiritualmente, ¿verdad? Y para el reino de Dios. Y esa vida improductiva te puede llevar a la perdición eterna, aunque los calvinistas digan todo lo contrario, que salvo, siempre salvo. Dios no dice eso. Dios dice algo muy diferente. Juan capítulo 15, versículo 1 al 2 dice, yo soy la vid verdadera, está hablando el Señor Jesús, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den más. El que está dando fruto, ¿verdad? Es el que le está echando ganas, se está esforzando. Entonces viene el Padre, te poda, te quita ciertas cosas, te ayuda espiritualmente también y también quita a tu alrededor las cosas que te estorban para que sigas dando fruto. Pero si tú te niegas, porque aquí dice que toda rama que no produce fruto es una rama que se niega a dar fruto. Un cristiano que no quiere dar un fruto espiritual, cambios espirituales en su vida conforme a la voluntad de Dios, porque no quiere, porque aparte de ser flojo, negligente, perezoso, no quiere cambiar, no quiere someterse a la voluntad del Señor Jesucristo, no quiere someterse a la palabra del Señor, a la palabra de Dios, y no da fruto. Entonces el Padre dice, bueno, esa rama inútil no la quiero tener ahí en Cristo, porque dice, Él corta de mí, el Señor dice, Él desarraiga de mí. O sea, esto habla de perder la salvación y la vida eterna, y dice, corta de mí todo fruto. Y más adelante dice, todas esas ramas que se cortan son echadas a un montón y luego son quemadas. Esto habla de perder la salvación e ir a la condenación eterna en el lago de fuego que arde con azufre. Mucho cuidado, amados hermanos. Dios dice en su palabra que debemos de mantener el control en nuestra vida espiritual. El Señor Jesucristo ya hizo todo hasta lo posible, hasta lo imposible por comprarnos la libertad. Ya qué más le podemos pedir. Pero de ahí en adelante, una vez que nos da su perdón, su salvación y su vida eterna, nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de mantener el control de nuestras vidas. Guiados y liderados por Él, por el Padre, por el Espíritu, por la palabra de Dios, pero nosotros somos los responsables de mantener el control espiritual de nuestras vidas para mantenerla sujeta y en obediencia a nuestro Señor Jesús.
al Padre, a nuestro Padre Celestial, a los deseos del Espíritu Santo, nuestro Espíritu Santo. Amados amigos, amados hermanos, que Dios me los bendiga mucho. Tengo que terminar esta enseñanza porque ya me estoy pasando un poquito, ¿verdad? Un poquito. Espero que se encuentren muy bien a lo largo de esta semana. Espero de todo mi corazón que a todos los oyentes, a todos los videntes, ¿verdad?, que están viendo esta enseñanza, el resto de esta semana, Dios me los bendiga mucho, grandemente. Tocayo, Gus, que Dios te bendiga mucho a ti y a tu familia. Todavía andas por ahí, ¿verdad? Y que el resto de esta semana el Señor les guarde, les proteja, les prospere, les anime, les fortalezca y les ayude a mantenerse en control de su vida espiritual. Que Dios me los bendiga mucho y si el Señor lo permite, nos vemos para la próxima. Bendiciones para todos y excelente tarde.